Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la invitación de poder venir aquí unos minutos a compartir una experiencia, la que tenemos aquí cerquita, en el País Vasco, y que tiene que ver con lo que hacéis, ¿no? Que es colaborar para crecer juntos, colaborar para llegar más lejos, colaborar para ser más fuertes, en definitiva, ¿no? Y bueno, lo que también quiero es felicitaros, ¿no? Porque de lo que veo, de lo que siento, lo importante es la convicción de que estáis ya planteando liderazgos. O sea, creerme que es súper importante ver que tenéis base, tenéis convicción, tenéis una orientación y contáis con los recursos y las ganas de poder liderar. Y creo que eso es muy importante. Mis amigos dicen que creas lo que crees. Entonces, no eres capaz de creer nada que no hayas visualizado previamente. Bueno, voy a empezar hablando un poco de nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Y no es por comparar, simplemente es porque se puede hacer cosas, se puede crecer y se puede crecer de una manera muy significativa. Lo que vais a ver ahora son nuestros resultados. Es decir, nosotros nacemos en el año 1983. Nacemos con, creo que eran 21 empresas. Nacemos con algo así como 270 profesionales. Nacemos con un volumen de negocio muy bajito, traducido a euros, hoy serían del orden de unos 30 millones de euros, una cosa así, poquito. Y nacemos con una crisis. Nacemos con una crisis que era, en los años 80, había una transición, que era la transición de la electrónica analógica, la de las válvulas, a la microelectrónica. Y alguien pensó que era importante que la microelectrónica formara parte del tejido productivo vasco. ¿Por qué? Porque tenía que dar respuesta a determinados clientes, a determinados retos que la industria, la administración vasca requería en aquel momento, ¿no? Y entonces se articula Gaia, ¿no? Se articula un movimiento asociativo donde un conjunto de empresarios, universidades, centros tecnológicos, los pocos que había en aquel entonces, 43 años atrás, pues deciden hacer juntos algo, ¿no? Plantear una estrategia, ver primero qué era aquello de la microelectrónica, cómo les iba a afectar, si contaban con la tecnología, con las infraestructuras para poder seguir creciendo. Y se lo creyeron hasta el punto de hoy somos esto. Hoy somos más de 315 empresas, facturamos del orden de unos 7.000 y pico millones, somos el 5,8% del Producto Interior Bruto de Euskadi, un sector que no mete ruido, un sector de materia gris, un sector que está formado por gente de alta cualificación y que sigue creciendo. Y ahora vamos a ver hacia dónde queremos ir. Invertimos, evidentemente, en el I+D+I, es importante. ¿Por qué? Porque es nuestro ADN, en nuestra genética está el uso de la tecnología. Además, en nuestra convicción no solo está el uso de la tecnología, es el desarrollo de una tecnología nativa. Esto son 43 años predicándolo en el desierto, ¿no? Ahora Europa empieza a entender la importancia que tiene la soberanía tecnológica, ¿no? Algo de lo que hemos hecho dejadez. O sea, hasta ahora no nos preocupaba que la tecnología nos viniera de todos lados con tal de que nosotros fuéramos hábiles instalándola, ¿no? Ahora no. Ahora vemos y somos conscientes de la dependencia que eso genera. Vemos que eso genera vulnerabilidad en todos nuestros modelos económicos sociales y, por tanto, reaccionamos, ¿no? Y Europa ahora se rasga las vestiduras y donde ha confiado deja de confiar y ahora dice que tenemos que ir habilitando nuevos instrumentos para garantizar ese desarrollo, esa soberanía tecnológica, ¿no? Pues ese es un gran mensaje. O sea, el Patricio nos decía, vamos a liderar. Identificar aquello que penséis que realmente es clave para el territorio, para el Principado, y empezar a pensar en ese liderazgo. Es muy importante. Europa por primera vez nos va a dar herramientas. Está en gestación la ley de aceleración industrial, que de alguna manera dice que, pues eso que hasta ahora era inviable, era una locura, empezar a conceptualizar ayudas de Estado para facilitar el desarrollo de algún sector, va a existir. Y se van a empezar a entender claramente que si queremos competir en un mundo agresivo y global y desequilibrado, que es en el que tenemos hoy nuestra realidad, tenemos que sí o sí garantizar que nuestras industrias europeas pueden competir en igualdad de condiciones. Y los demás continentes lo hacen. Aplican ayudas de Estado para aquello que entienden es estratégico para su sobrevivencia y crecimiento. Y, por tanto, de eso va, de que realmente entendamos que tenemos que elegir, no podemos ayudar a todo.
pero sí vamos a tener que tener foco en aquello que realmente puede generar una ventaja competitiva, puede generarnos un crecimiento, un desarrollo, un bienestar. Y eso es lo que como sector, como clúster, tenéis que ir articulando, estructurando y desarrollando. Un aspecto importante, la importancia que tiene en este sector la investigación y el desarrollo, pero es una investigación y desarrollo aplicada, lo habéis estado diciendo a lo largo de las distintas intervenciones. Tenemos que conseguir que la tecnología genere bienestar. Tenemos que conseguir que la tecnología facilite la integración, mejore la igualdad, incremente la competitividad. Tenemos que conseguir que la tecnología sea un instrumento al servicio del crecimiento personal y profesional de las personas. Esa es la meta. Cuando hablamos de transición digital, para nosotros, transición digital es esto: empoderar a las personas en la toma y la ayuda de decisiones, es decir, acompañarle de volumen de datos e información para que pueda crecer, para que pueda empoderarse, para que pueda ir más rápido y acertar más. Bien, ¿eso cómo se consigue? Pues una estrategia. Ninguna de esas palabras que veis en nuestra estrategia todas las habéis citado hoy, ¿no? Hablamos de talento, hablamos de la dimensión adecuada, hablamos de la importancia de la tecnología, hablamos de que tenemos que competir globalmente, aunque trabajemos localmente, y hablamos incluso de los ecosistemas a los que nos dirigimos, ¿no? Industria, administración y sociedad, ¿no? Entonces, es una estrategia que nos puede valer y es la que nos ha ido marcando un camino para ir creciendo, para ir desarrollando lo que hemos ido consiguiendo en los últimos años. Aspectos importantes. En estos momentos, más de 27.000 empleos cualificados. Hasta hace unos años se cuestionaba si el sector de las tecnologías pagaba bien. El sector de las tecnologías paga bien. Con lo cual no es un sector marginal, es un sector quizás desconocido, es un sector que a veces genera rechazo porque no se entiende, no se comprende y por tanto, el factor de complicidad humana, persona, conocimiento, competencias es algo que se hace más difícil que en otros sectores, pero está ahí, en estos momentos generando empleo de calidad, empleo con personas que se preocupan y accionan todo lo que es el desarrollo y su formación continua. Requiere mucha formación continua. Es un sector que va muy rápido, con muchas disrupciones, con muchas rupturas, con afloramiento de nuevas tecnologías. Ahora nos hablan de la importancia y el efecto que va a tener la cuántica, ¿no?, en todo nuestro ecosistema. Ayer nos hablaban de la IA, antes de ayer nos hablaban de la ciber. Mañana a saber de qué nos van a hablar. Y todo eso hay que irlo procesando, hay que ir digiriendo, hay que ver cómo y dónde tenemos capacidad de juego, dónde vamos a poder actuar para ser competitivos, para seguir creyendo, para crear valor, para crear productos, para automatizar procesos, para definir y construir infraestructuras. Y todo eso se hace a través del clúster, se hace de manera colaborativa, administraciones, universidades, centros tecnológicos, empresas, ¿no?, visualizando juntos y construyendo un futuro, que requiere, sí, de mucha formación. Y tiene una ventaja. A veces esa inversión es cara. Y yo creo que antes a la mañana compartía con algunos de los presentes algunos ejemplos. O sea, gastamos mucho dinero al año, mucho dinero. Os diría que es la partida más significativa que tenemos dentro del clúster a lo que son creación de materiales digitales formativos. Del orden de unos 3 o 4 millones al año. Es mucho dinero. ¿Por qué? Porque esa formación que nosotros construimos, implementamos para dar respuesta a los retos de mercado, luego puede ser transferible. Es una de las mejores inversiones que hacemos, porque es una inversión que luego fluye bien, la puedes compartir, puedes socializar. Aquello que digitalizas, aquello que puede ser reutilizado, aquello que puede permitir que otros aprendan, aquello que te puede ayudar a construir, debatir y desarrollar nuevas soluciones. El aspecto de la formación se convierte en un aspecto clave en este sector y para los demás sectores lo mismo. Vendrán un poco más tarde, con un delay de no sé si 1 año, 18 meses o 24 meses, pero van a necesitar las mismas competencias o parecidas que las que necesitamos en este sector.
Somos punta de lanza y tenemos la oportunidad de ir creando esos materiales. Pues hagámoslo, y hagámoslo en una complicidad público-privada, porque es la forma de hacer sostenible el proceso, el proyecto. La formación. Otro elemento muy importante es la inversión en tecnología. Decíamos antes que es muy importante que no dependamos de proveedores internacionales. Bueno, en algunas cosas sí, es inevitable, pero el mandato de Europa es muy claro, soberanía tecnológica. Necesitamos sí o sí ser conocedores y además apoderados de nuestra tecnología clave, de nuestra tecnología core. Si no, están en peligro todas nuestras cadenas de valor, todas nuestras propuestas de sectores económicos. ¿Por qué? Pues porque lo vimos en la crisis sociosanitaria del COVID, pues que se cortaron todos los suministros de componentes tecnológicos, los chips, los semiconductores, etcétera, que hizo que muchos sectores económicos muy sólidos e importantes de nuestra economía pues dejaran de suministrar producto. Y eso es un riesgo. En la coyuntura actual que tenemos, un mundo desequilibrado, liderado por gente, no sé cómo calificarles, pues tenemos un gran riesgo, que dependemos muchísimo de tecnología de otros continentes, de manera que algún día no necesitan bombas para paralizar un continente. O sea, con que hagan un switch off, nos pueden paralizar a todos. Lo hemos visto con el apagón energético, o sea que, bueno, pues si solo quitando las energías paramos, imaginaros qué pueden hacer si nos quitan todos los servicios de datos en la nube. La parte I+D es muy importante, tenemos que concienciarnos y tenemos que jugar en equipo. Es decir, no podemos desarrollar tecnología de uno en uno. Tenemos que ordenarnos, clasificarnos y empezar a entender que tenemos que colaborar. Y a esto le llamamos innovación colaborativa, que es uno de los pilares principales de un clúster. Cómo nos juntamos para llegar más fuertes, cómo la ronda la pagamos entre varios para no reinventar tantas veces la rueda. Tenemos que elegir bien qué es lo que es una tecnología clave o core de nuestra actividad y a partir de ahí desarrollarla de manera conjunta, hablar con la parte pública, pedirle complicidad, hablar con la parte privada, oye, ordenamiento, venga, recursos, conocimiento, talento, infraestructura, todo lo que nos va a llevar a tener realmente éxito en el desarrollo de ese liderazgo que nos decía Patricio. Un aspecto importante del liderazgo, cuando lideras empiezas a correr riesgos. Y aquí os confieso un secreto. Una de nuestras grandes preocupaciones ahora es que nuestras empresas se han hecho atractivas y los fondos internacionales están llegando y están comprando nuestras empresas. Y eso es un problema, es un serio problema. ¿Qué está pasando? Los centros de gobernanza se están distanciando. Cuando el centro de gobernanza de una actividad económica es próximo, tienes la cultura, tienes el arraigo, tienes la cercanía, entiendes el contexto. Cuando el centro de decisión de gobernanza de una corporación está lejos, la cultura, el arraigo, la proximidad desaparece. No entienden el contexto. Entonces, eso hace que se debilite el ecosistema. Entonces, eso, para que lo tengáis en la hoja de ruta, tenerlo en cuenta. Si vais a liderar, Patricio, capacidad de inversión. Que no se os escapen las empresas. Que no se vayan lejos sus centros de decisión. ¿Por qué? Pues porque al final genera una nueva dependencia y te genera otra tensión adicional, que es que, bueno, vas desapareciendo tu activo, tu capacidad de evaluación se va distanciando y tu capacidad incluso de acción se va debilitando, porque es mucho más difícil convencerle a un consejo de administración en Boston de que en Asturias tenemos una singularidad y una oportunidad X que convencerle a un consejo de administración de Asturias de que eso es así, ¿vale? Porque ellos lo viven y los demás no. Bueno, elementos importantes, digo, impactos, ¿no?, que ha habido, positivos, sí, y también de tensión, que tenéis que tener en cuenta y que probablemente también os van a condicionar a vosotros. Bueno, esto es un mensaje sencillo. El clúster se tiene que reinventar. Llevo 36 años, director de Gaia Cluster. Os prometo que cada, no sé, 6
ahora menos, pero 8 años, tienes que cambiar el relato completamente. Empezamos siendo un sector de electrónica, microelectrónica, la historia que os he contado es verídica. Empezamos siendo microelectrónica, luego empezamos a ser electrónica, informática, luego informática, electrónica y telecomunicaciones, luego ya aterrizaron las ingenierías y estamos hablando de los años, años 80, años 90, año 2000 y tal. En 2000, esta foto de abajo es del 2016. En 2016 nos dimos cuenta que no, que teníamos que ser otra cosa, que ya no valía a decir que es un sector de tecnología digital o tecnología informática o electrónica. Teníamos que crear nuevas cadenas de valor, teníamos que construir unas propuestas actualizadas, ¿no? Y entonces hablamos de otra cosa, hablamos de la importancia que iba a tener la IoT, la Internet of Things, la sensórica, la recogida del dato, etcétera, como un elemento importante de nuestro modelo propuesta de valor al mercado. Empezamos a pensar que la inteligencia artificial 2016 empezaba a ser, bueno, pues un activo que estaba ahí. La inteligencia artificial tiene más de, no sé si 50 años. O sea, cuando estudié la carrera de Ingeniería Informática, hace 40 años estudiábamos inteligencia artificial, o sea, con lo cual no es nuevo. Ahora, la hemos visto como un elemento disruptivo, pero no es nuevo en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento. Pero ya empezamos a ver, ¿no?, que si el dato empezaba a coger protagonismo, tenía que haber algoritmos detrás para analizarlo, para procesarlos, para interpretarlos. Y eso eran cambios que se iban a dar. Empezábamos a pensar también en lo que llamamos inteligencias experienciales, por nuestra parte, que son todo lo que tiene que ver con la realidad virtual ampliada, aumentada, los gemelos digitales, todo eso que ayuda a que, bueno, dices, tengo el dato lo tengo que procesar, lo tengo que transformar en riqueza. Y cuando ya tengo el dato transmitido, procesado y transformado en riqueza, se lo tengo que acercar a una persona, porque lo que quiero es que esa persona tome mejores decisiones o tenga un entorno más completo para desarrollar mejor su trabajo. Y ahí es donde tecnologías del cine o de los videojuegos venían a cuento aplicar en entorno de competitividad o de modelos de competitividad industrial, ¿no? Entonces, a todo eso le llamamos lo de las tecnologías experienciales o tecnologías inmersivas, etc. Y luego, como esto nos había hecho digitalizarnos desde el dato, procesando en todas esas etapas, pues afloraba la ciberseguridad como una vulnerabilidad intrínseca de la digitalización y que teníamos que atender y gestionar, ¿no? Pues eso, 2016, y trabajando como locos con esa visión, a ver cómo construimos esas nuevas cadenas de valor, qué empresas están, quiénes nos faltan, quiénes son los eslabones fuertes, los débiles. Y en el 2022-23 aflora la cuántica. Y decimos, pues esto también nos toca. Y dijo, pero eso no, también nos va a tocar. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, esto es una tecnología disruptiva que va a incidir mucho en todo lo que estamos haciendo. La capacidad de procesamiento de datos es bien diferente a la tecnología binaria. Respecto a la seguridad, influye de una manera significativa y, por tanto, no puede ser una ciencia, una tecnología ajena a nosotros. Entonces, empezamos a trabajar de manera temprana con lo que podía ser la experimentación de tecnología cuántica. Hoy, es decir, 3 años después, lideramos el mayor proyecto que hay en el Estado en tecnología cuántica. Y somos uno de los espacios de referencia en tecnología cuántica de Europa. O sea, ya no estamos hablando solo de, bueno, por el entorno, sino que estamos viendo un poco cómo pues competimos con Alemania, competimos con Francia, en la visión y experimentación y uso de esa tecnología cuántica. Sabéis que tenemos un supercomputador cuántico de IBM, el 6º del mundo. Hemos montado una plataforma operativa para ayudar a la PYME a hacer experimentos en torno al uso de la tecnología cuántica. Hemos creado un gabinete de expertos para dar soporte a los que no tenemos ni idea de qué y cómo se aplica la tecnología cuántica. Entonces, bueno, esto es cambiante, ¿no? Lo que os quería decir con esto es el relato. O sea, no hay una foto estática, sector dinámico que tiene que estar permanentemente evolucionando, cambiando y viendo un poco sus entornos de trabajo. Avanzo. ¿Cuál es la actividad de un clúster? Ese es un mapa de lo que yo os diría es el rol que tenemos los clústeres.
es el rol de lo que realmente nos hace funcionar. Y es muy sencillo, es lógica pura, pero empezamos con la escucha activa. Tenemos que escuchar, y mucho. Tenemos que escuchar de manera sesgada, tenemos que escuchar de manera constructiva, crítica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están mis oportunidades? Y tenemos que elegir. Escuchar significa procesar, estructurar y elegir. Bueno, y tenemos que elegir. Entonces, escucho activamente, identifico esa escucha. Una vez que la escucha se aflora una oportunidad, automáticamente identificación de ese reto o necesidad. Normalmente la oportunidad viene o porque hay una situación de tensión, ejemplo de nuestro nacimiento, teníamos una tecnología de la que no teníamos ni idea y teníamos que prepararnos para esa tecnología, ejemplo de la cuántica recientemente, o viene de una oportunidad. Viene la transición digital y, señores, pónganse las pilas, que la transición digital lleva acompañada un montón de oportunidades y tenéis que estar. Bueno, pues de uno a otro, por necesidad o por oportunidad, sale la oportunidad de la identificación del reto. A partir de ahí, tenemos que conceptualizar el proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso que es abstracto, que es una generalidad, transformarlo en un anteproyecto. Un anteproyecto que significa que sé lo que tengo, sé lo que quiero hacer, o identifico lo que quiero hacer, sé lo que tengo que invertir, tiempo, conocimiento, recursos, y sé qué resultados espero. Y eso cuesta. A partir de ahí, convencer, ver si realmente lo que he dibujado es viable. Y entonces tengo que consensuar. Consensuar con agente privado, agente público. Oye, tengo esta foto, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos bien? ¿Lo vemos mal? Hacemos ajustes. ¿Quiénes pueden participar? ¿A qué retos renunciamos o qué retos hay que reforzar? ¿Qué inversión requiere? Etcétera. Y todo es la parte de construcción. Y a partir de ahí, buscar la financiación. Cuando ya estamos todos alineados, ya estamos todos mirando al mismo sitio, porque hasta entonces cada uno está mirando un cuadro diferente de la sala. Cuando ya todos nos centramos en el cuadro, pues es cuando ya todos nos ponemos a una a trabajar para conseguir ese objetivo. Y una vez que ya conseguimos la viabilidad del proyecto, la financiación, pues a ejecutar y hacer seguimiento. Esta es la actividad de un clúster, no es otra. Y esto se repite todos los días, reunión tras reunión, reuniones colectivas, reuniones individuales, reuniones públicas, reuniones privadas, con la ciencia, con la tecnología, con el mercado, con la sociedad. Y de ahí van surgiendo las oportunidades que el clúster va generando. En estos momentos, para que os den una dimensión, nosotros tenemos vivos del orden de unos 100 proyectos al año, que van en este proceso y que dan respuesta a lo que antes habéis estado viendo, de estrategia, de cadenas de valor, de infraestructura, de retos, de empresas y demás. Termino ya. ¿Qué es lo que, cuáles son los desafíos? ¿No? ¿Cuál es un poco lo que creo que realmente en esa visión, afán de liderazgo que compartía Patricio, y que yo estoy de acuerdo? Si no os lo creéis vosotros, nadie se lo va a creer por vosotros, por vosotras, con lo cual, a por ello, ¿qué es lo que podéis hacer? Concepto de soberanía, para mí es vital. O sea, Europa lo empieza a reconocer, empieza a valorar, va a haber marcos muy interesantes en los próximos años para apoyar el desarrollo de una soberanía tecnológica local, con lo cual, a por ello, en aquello que realmente os encaje por vuestra cadena de valor, por vuestros mercados, por vuestras coyunturas, etcétera. Con lo cual, importantísimo, control sobre cadena y desarrollo de tecnología para garantizar ese control. Segundo, eso requiere infraestructuras, seguro. Infraestructuras, hablas de sandboxes para experimentación con mercado, se pueden hablar de plataformas, de tecnologías, etcétera, de alianzas internacionales para poder garantizar que no solo algunos conocen la tecnología, sino somos capaces, como bien decíais, de aplicar esa tecnología y generar una ventaja competitiva. Ese es el objetivo, o sea, aplicar la tecnología para que sea una ventaja competitiva y aplicar una tecnología que es nuestra, porque si es de terceros, la ventaja competitiva se la estamos dando a ese tercero. Con lo cual, otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que no todo pasa de blanco a negro y tenemos que temporalmente ir hibridando tecnología de terceros. Fantástico, pero tenemos que ser conscientes de que ese es el camino. Tercera, integración de competencias.
muy importante. ¿Por qué? Porque antes lo habéis dicho, creo que decía María, los otros sectores también necesitan estas tecnologías y tenéis que pactar con los otros sectores económicos importantes del Principado. ¿Qué es para vosotros importante? ¿Dónde está la oportunidad de vuestro crecimiento y desarrollo? ¿Y cómo podemos juntos de la mano coordinarnos para coinvertir y para de alguna manera ir más rápido en esa especialización que estamos buscando? Tenemos que integrar a todo el ecosistema. Cuantos más participemos en las asambleas, en los clústeres, en los proyectos, mejor. No es fácil, ¿eh? Y eso es decir que la innovación colaborativa requiere gimnasio. Y es como, bueno, no sé si alguno se dedica a correr o cualquier actividad de estas que requiere un cierto entrenamiento, pues bueno, pues disfrutas cuando ya tienes un espacio en el que entrenas habitualmente. Si te planteas un proyecto de innovación colaborativa, cuando no tienes hábito y costumbre de colaborar, vas súper incómodo. O sea, vas ahogado, la respiración te falta, ninguna confianza en los resultados, ningún compromiso de verdad. Entonces, esto requiere de gimnasio, esto requiere de entrenamiento. Y el entrenamiento día a día. Entre vosotros, grupos de trabajo, compartiendo, socializando conocimiento y visualizando retos. Talento, clave. Talento clave, es verdad, temporalmente, transitoriamente, la IA está supliendo algunos perfiles básicos, sí, es verdad, en todos los sectores, no nos vamos a engañar. ¿Nos va a afectar como a otros? Bueno, pues sí, nos va a afectar igual. ¿Ese es un mensaje negativo? No, cuando yo no estaba, pero cuando se diseñó las primeras excavadoras, a todos los que trabajaban con pico y pala, pues les quitó trabajo. Pero bueno, hoy en día es imposible pensar que podíamos haber construido esas infraestructuras sin las excavadoras, ¿no? Cuando se desarrolló el motor de vapor, a todos los herreros que herraban caballos les quitó trabajo. Pero es inconcebible el desarrollo de la humanidad sin esas revoluciones, ¿no? Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Es una revolución que está ahí y que nos va a condicionar, va a evolucionar nuestros perfiles. Pero tenemos que seguir trabajando en el perfil de talento. Y necesitamos gente, y necesitamos mucha gente. Y creedme que por mucho que ahora en los titulares aparezca no sé qué eres y tal, necesitamos perfiles de especialización. Y no los necesita solo este sector. Los necesitan todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados. Con lo cual, tenemos que seguir trabajando, que creo que es el principal activo de cualquier territorio, de cualquier comunidad, en las personas, en los perfiles. Y por último, mirar a Europa. Yo creo que pues Europa nos va a dar marcos en los próximos años muy significativos para liderar. Va a haber herramientas nuevas de aproximación al mercado. Europa se ha obsesionado mucho en las últimas décadas con la I+D+I, con la I+D. Y lo que ha visto es que no se ha desplegado esa I+D en ventaja competitiva en los mercados, ¿no? Ahora es consciente y empieza a ser consciente que necesita tener programas para el despliegue de la tecnología en los mercados y va a haber herramientas para todo y, por tanto, se convierte en una oportunidad. Tenemos que mirar a Europa para seguir creciendo y concluyo simplemente animándoos a seguir creyendo en esto. Creo que los clústeres son una herramienta fantástica para poder garantizar competitividad territorial y además cohesión en el ecosistema, y estoy convencido que todos los liderazgos que os habéis marcado en esa hoja de ruta, Plan Estratégico 26-29, se van a cumplir con creces. Muchas gracias.